En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Iniciamos una nueva semana. Seguimos en la misma situación, por tanto tenemos que llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Que este tiempo de confinamiento pues nos sirva para reflexionar más, para tener mucha más relación con los demás de la familia y para que vayamos creciendo en la fe, sabiendo que aunque no podamos acercarnos aquí al templo, sin embargo el Señor está dentro de cada uno de los corazones de ustedes y especialmente, como Él siempre recuerda, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que Él está presente en este momento en todos los hogares. Ponemos ante el Señor nuestras peticiones y nuestros deseos. Ponemos ante Él los enfermos, los que han fallecido por el coronavirus, por sus familias, por todos los hogares, para que haya siempre más paz y comprensión. Las intenciones de la misa de hoy son las siguientes. Por Xeni Flores, 4º día, fallecido. Jesús Salvador Hernández Contreras, 30 días. Valdemar Bandou Andrade, cumpliría años. Amparito Botrán de Rozas, Ángel Rodríguez y Julia Gutiérrez de Rodríguez. Antonio Fernández Muñoz, Carlos Montenegro, Consuelo y Jorge Hasbun, Fidencio Ochoa, Ginés Arimani, Gladys de Montenegro, Jorge Beltranena Mateu, María del Carmen Codina Ramos, María Isabel Neuce de Canela, por las intenciones de Pablo Andrés, en acción de gracias por la salud de Mariliz. Pedimos por la recuperación de la salud de Claudia Ávila Morris, por la salud de Fernando José y de Luis Roberto y Andrés. Antes de comenzar la celebración, reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Tú que eres rico en clemencia, Señor, ten piedad. Tú que no nos tratas como merecen nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que nos colmas de gracia y de ternura, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común,
ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En eso no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva». Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar: qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús, lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Los que tienen algún misalito de esos que vienen de Estados Unidos o tal vez de otros lugares, se darán cuenta que hoy viene la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Sin embargo, nosotros no hemos hecho ninguna alusión, ni el misal hace ninguna alusión a esta fiesta. ¿Por qué razón?
porque anteriormente la Iglesia celebraba 2 días acerca de la cruz. El 3 de mayo era la invención, es decir, el hecho de haber encontrado la cruz del Señor. Y el 14 de septiembre, que es hoy, es la fiesta de la exaltación. Uno era el encuentro y otro era ya la proclamación y la construcción de una iglesia. Así se fue celebrando durante mucho tiempo estas 2 fiestas. Sin embargo, después de la última reforma de la liturgia, se convino en celebrar una sola, que abarcara las 2, que es el 14 de septiembre. Pero en México y en Guatemala también había una gran tradición, era una fiesta muy popular, la fiesta de la Cruz, el 3 de mayo, especialmente para los que trabajan en la construcción. Y debido a esa popularidad de la fiesta del 3 de mayo, la Iglesia de México, la Conferencia Episcopal, determinó que la fiesta de la Santa Cruz se celebrara el 3 de mayo. Y también aquí en Guatemala se siguió esa costumbre. De manera que nosotros aquí, el día 3 de mayo, celebramos la fiesta de la Cruz. Pero en la Iglesia Universal, y por tanto si ven en Internet, en las páginas religiosas y en esos folletos que a veces reciben de fuera, ahí verán que hoy aparece la fiesta de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros decimos la fiesta, la misa de feria, y en las lecturas de hoy encontramos enseñanzas muy importantes. En la primera, San Pablo escribe a los Corintios y lo escribe malhumorado. ¿Por qué? Porque se ha enterado de que en esa comunidad ocurren cosas desagradables en sus reuniones. Las reuniones de los cristianos eran en memoria y en recuerdo de la reunión de Jesús en la última cena. Ahí pues compartían primero todos los alimentos, pobres y ricos. Era, digamos, como primera vez que en la historia se unían y se juntaban los amos y los esclavos en una misma mesa. Y eso era lo típico de los cristianos, compartir la mesa, todos, ricos, pobres, amos y esclavos. Pero en Corinto parece que eso como que había degenerado un poco. Y algunos dicen que porque los ricos llevaban su buena comida, los pobres no podían llevar buena comida. Y llegó un momento en que los ricos comían aparte de los pobres. Otros dicen que tal vez los pobres, como no tenían esa libertad de horario, llegaban tarde porque tenían que pedir permiso a sus amos, etc. Y entonces los otros, los que habían llegado primero, no los esperaban. De forma que mientras unos comían mucho y comían bien, otros pasaban hambre. Y eso es lo que no le gusta a Pablo y lo condena. Porque después de ese ágape, de esa comida, pasaban a lo que nosotros podemos llamar la Eucaristía, a recordar, a hacer el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, de la última cena. Por eso Pablo reacciona de una manera muy violenta. Dice, ¿acaso no tienen en su propia casa para comer y beber? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les alabe? En esto no los alabo. La Eucaristía, desde el principio, las reuniones de los cristianos tenían ese doble componente. Primero, esa reunión fraterna donde compartían la comida, compartirían también pues, los hechos de vida, etc. Y una vez que habían agotado, digamos, la cena, la comida, entonces se pasaba al memorial de la cena del Señor. Por tanto, pues una cena del Señor que se celebrara con esa división donde unos comían muy bien hasta llegaban a emborracharse y otros pasaban hambre, eso es todo lo contrario de lo que significa la Eucaristía.
La Eucaristía nos iguala a todos, la Eucaristía nos hace a todos hermanos, la Eucaristía hace que todos tengamos la misma dignidad y eso debe notarse y debería notarse también en esta comida, en este ágape anterior a la celebración. Para nosotros esto significa que la Eucaristía no es simplemente una devoción mía. Yo tengo esa devoción de ir a la misa, de comulgar, de cumplir con el domingo, etc. No es una devoción particular, es una celebración comunitaria, una celebración de la comunidad. Y en la comunidad tiene que haber esa preocupación de unos por los otros. Es verdad que en la vida hay muchas personas pues, que son ricas, que tienen capacidad, otras, sin embargo, no tienen esa posibilidad. Pues la Eucaristía es un momento en que todos nosotros debemos asumir o debemos ver esa responsabilidad que tenemos para con los demás. Hay muchas personas necesitadas, hay muchas personas que no tienen lo necesario para un desarrollo normal, humano. Pues la Eucaristía nos debe recordar que nosotros tenemos esa responsabilidad de acudir a las necesidades de los demás. Y en el Evangelio pues, tenemos este caso famoso de ese romano, que era jefe, y envía a uno de sus criados para decir que un criado suyo, a quien tiene mucho amor, mucho cariño, pues está muy grave. El Señor pues va a su casa, pero en el camino el mismo romano le manda decir: no soy digno de que entres en mi casa, sino que ven, como yo digo a un criado ve y va y otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace, pues tú también puedes hacer. Esto, pues indudablemente es algo admirable, que un pagano pida a Jesús y reconozca a Jesús ese poder y se humille ante él, indudablemente que hasta el mismo Jesús le conmovió. De manera que dice: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Y lo que sucedió fue que los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Es un romano, es un pagano. Sin embargo, Jesús reconoce que aquel pagano tiene mucha más fe que muchos en Israel. Y volviendo a la fiesta de la cruz, aunque no celebremos, quisiera leerles unas recomendaciones que leí en algún libro y que yo creo que nos hace mucha falta. La señal de la cruz es la señal de los cristianos. Y cuando uno va a bautizar, si es un niño o si es un adulto, lo primero que se hace en esa ceremonia es hacerle la señal de la cruz en la frente, diciendo que es la señal de los cristianos y que es la señal de que la comunidad cristiana lo acepta en su comunidad, en su seno. Pues bien, esa señal de la cruz, que la repetimos tantas veces, tal vez nos lleva a una rutina, que cuando la hacemos, pues no pensamos ni siquiera en lo que estamos haciendo. Podemos ver futbolistas que se hacen la señal de la cruz, pero que muchas veces no tienen ni siquiera qué significa eso. Por eso es bueno recordar estas palabras. Cuando hagas la señal de la cruz, procura que esté bien hecha. No tan deprisa y contraída que nadie la pueda interpretar, que eso nos pasa muchas veces. Una verdadera cruz pausada, amplia, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho. ¿No sientes cómo te abraza por entero? Haz por recogerla. Concentra en ella tus pensamientos y tu corazón. Según la vas trazando de la frente al pecho y a los hombros, y verás que te envuelve en cuerpo y alma, de ti se apodera, te consagra y santifica.
Después de haber escuchado la palabra del Señor, ahora nos dirigimos a Él con fe y confianza. Para que el Papa Francisco, sucesor de Pedro, sea para todos los creyentes un buen testigo de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, roguemos al Señor. Para que los ministros de la Iglesia reproduzcan en sus vidas el amor de Jesús para toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que los jóvenes sepan encontrar el camino al que Dios los ha llamado en sus vidas, bien sea en el matrimonio, en el ministerio ordenado o la vida consagrada, roguemos al Señor. Para que todos los que sufren los efectos de la crisis sanitaria y económica puedan encontrar las ayudas necesarias para rehacer sus vidas, roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, en especial por causa del COVID-19, que el Señor les conceda el descanso eterno y dé fortaleza a sus familias, roguemos al Señor. En silencio, pongamos ante el Señor nuestras propias peticiones. Escuchas, oh Padre del cielo, las plegarias que te dirige tu Iglesia suplicante y llénanos de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra.
Señor. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Esta paz que el Señor nos deja como herencia y que desea para todos nosotros,
que llegue al corazón de cada uno de ustedes, que llegue a todos los hogares, para que siempre en el hogar haya esa paz familiar y, sobre todo en estos tiempos, esa esperanza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se sienten llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bendigamos al Señor, que nos une la vida y nos nutre con su amor. En el pan de la unidad, oh Padre nuestro. Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó, donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro. El Señor nos ordenó devolver el tiempo mal, ser testigos de su amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor nos conceda una noche tranquila. Vayamos en la paz del Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros al caminar. Santa María de María, ven con nosotros al caminar.